con el último bloque. Yo espero terminar un poquito antes. Ay, sí. Si no... Bueno, seguimos con diagnóstico y regresamos a planeación operativa, y en planeación operativa me voy a ir más rápido porque tiene que ver más con el uso de formatos, con algunos parámetros generales, pero después con el uso, más que de formatos, instrumentos, ¿no? Instrumentos, formatos. Bueno, estamos en diagnóstico, ¿no? Entonces, sobre todo cuando hablamos de planeación social en general, no solamente de planeación institucional, hay una propuesta que está construido en el modelo ECO2, del cual soy fundador, que me parece muy interesante desde el punto de vista del diagnóstico, porque nos ayuda a observar cosas que normalmente no vemos en las intervenciones sociales, pero que son fundamentales. Son estas este listado de 9 cosas, solo voy a mencionar algunas. Primero, que hay que identificar el problema desde la perspectiva de sus actores. O sea, el problema no se define y no se identifica desde nosotros. Nosotros tendríamos que ir desprejuiciados completamente, pero eso a veces no es tan sencillo porque en las instituciones nos hacen encargos específicos. Si yo trabajo en la DIC, el tema son adicciones, entonces cuando veo a alguien consumiendo, pues tienes un problema de consumo. Entonces yo ya llego con la definición del problema porque trabajo para la CONADIC y entonces ella me empuja, ¿no?, a que construya un tipo de relación y que ofrezca un tipo de servicio. Bueno, eso no debería de existir. Nosotros tendríamos que llegar con los sujetos sociales para tratar de construir desde ellos el problema, y eso, como lo mencionamos hace un rato, va a darnos la posibilidad de que tengamos mejores posibilidades en la relación, que es un presupuesto de la intervención. La relación, si no hay relación, no hay relación de confianza, y si no hay relación de confianza, no hay relación de ayuda. ¿Qué es lo que hay? Es una simulación. Yo llego contigo porque es el servicio a donde me mandaron, pero no te tengo confianza y no quiero que trabajes conmigo. Vengo porque estoy forzado. ¿Qué voy a hacer? Pues voy a esperar a ver qué me dices, en el entendido de simular que me estás ayudando. ¿Qué hace la persona que está detrás de la institución? Simular que está ayudando al otro. Se construye un juego de simulaciones. Yo hago que ayudo y el otro hace que es ayudado. Pero eso no tiene ningún efecto. Y no se construye una relación de ayuda verdadera, que tiene que ver con la demanda, etc., ¿no? Entonces, identificar el problema desde los actores. Estudiar los proyectos o las acciones o las experiencias institucionales que se han realizado antes del trabajo con las personas. Porque nosotros llegamos pensando que somos los únicos, que somos los primeros, que somos los que determinamos la situación del otro, y resulta que el otro llega con historias, con trayectorias, con experiencias que marcan la forma en que ahora están con nosotros. Todo lo que se nos proyecta es parte de esa historia, no se construye a partir de nosotros, se construye a partir de todas las vivencias anteriores que las personas con las que trabajamos tenemos, o las comunidades o las instituciones. Entonces hay que ver qué tipo de proyectos se han realizado y esos proyectos qué efecto han tenido. Sobre eso, analizar los fracasos y las buenas experiencias. O sea, qué sí ha funcionado en la historia de las personas y qué no ha funcionado, qué ha sido un fracaso. Es tan sencillo como para no hacer lo que antes no ha funcionado. O sea, yo tendría que preguntarme, ¿por qué? Si esto no ha funcionado antes, ¿sí va a funcionar conmigo? ¿Quién soy yo? Si la persona, que es la única que tiene la capacidad de resolver sus problemas, que ese es otro de los presupuestos, nosotros no salvamos a las personas, son las personas las que se salvan a sí mismas. Quiere decir que las personas son las que tienen las herramientas para mejorar, para desarrollarse, para cambiar, no nosotros. Si esto no ha funcionado con otros, ¿por qué va a funcionar conmigo? Entonces hay que mirar fracasos, éxitos de experiencias anteriores, buenas prácticas. Hay que mirar pues, todo el tema de la forma en que se construye la relación a partir de ritos y mitos, que finalmente la teoría dice que son como instrumentos de mediación en las relaciones para significar los cambios.
Si yo quiero generar un cambio en las personas, ¿qué tipo de rituales y qué tipo de creencias o cosmovisiones tienen para que yo desde allí acompañe a las personas? Por ejemplo, los 15 años, ¿no? Que ustedes saben, es el acto o la celebración que significa ante la sociedad la entrega del padre, ¿no? En la sociedad, o sea, no la voy a hacer mía, sino es de la sociedad, y es el acto donde se significa el paso o la transición de ser niña a ser mujer, ¿no? Y todo lo que está detrás de eso. Es un ritual que significa el cambio. Entonces, así como ese, que es muy simple, porque todos lo conocemos, en lo social también existen ritos de iniciación, ritos de salida, ritos de mediación, ritos para perder el tiempo, etcétera, dentro de los contextos institucionales, y se trata, a manera de diagnóstico, ver esas formas rituales y mitos, y también observar cuáles son los conflictos que están detrás de las situaciones que nosotros queremos atender. Un presupuesto que tiene que ver con la intervención social, que es muy polémico, pero que yo pienso puede ser muy útil si nosotros lo observamos, es que los grupos sociales, las sociedades, las instituciones, están hechas para no cambiar. ¿Cómo? Para no cambiar. Para no cambiar. ¿La institución o la institución, los grupos sociales, las comunidades, están hechas para no cambiar? ¿Por qué? Porque tiene que ver con la cuestión de la seguridad. Yo hago lo que me ha funcionado, lo que me mantiene seguro. Cualquier iniciativa de cambio se convierte en una amenaza. Como el dicho de bueno por conocido, malo por conocer. Prefiero lo conocido, aunque sea malo, pero sobrevivo, estoy bien, más o menos, estoy vivo, respiro, etc. Pero cuando vienen las propuestas de cambio, ahí empiezan las resistencias. El cambio se convierte en una amenaza en los procesos sociales. Pues partimos del hecho que el otro no quiere cambiar. Por ello, es muy importante observar cuáles son los pretextos que ellos utilizan para no cambiar o para resistirse al cambio. Y cuando hay un cambio hay una serie de problemas. Exactamente. La resistencia al cambio. La teoría de los grupos pequeños de Lyon describe, entre otras cosas, que el grupo se organiza para no cambiar. Cuando nosotros trabajamos con un grupo, el grupo se organiza para resistirse, para no cambiar. Cuando nosotros, nuestra tarea es hacerlos que cambien. Eso nos pone en un predicamento muy grave, porque para eso estamos, pero ellos no quieren, porque es más seguro quedarse como están. Por eso muchos internos de contextos carcelarios reinciden, porque encuentran más seguridad en continuar dentro que estar fuera. Sí. Esa es un poco la lógica. Y los conflictos... Los que van a salir no se quieren salir. Exacto. No se quieren salir. Claro, porque es inseguro. Sí. Y los conflictos son parte de los instrumentos que se utilizan para no cambiar. O sea, cuando yo no quiero cambiar, me conflictúo para mantener las cosas como están. Entonces, bueno, como algunas pistas de otros acercamientos desde el diagnóstico para poder explicar los fenómenos sociales. Entonces, bueno, se trata de observar los contextos, hacer los registros, utilizamos mucho el diario de campo, utilizar las teorías, ¿no? Sobre todo teorías de la transdisciplina, yo diría. Hay toda una polémica, si el trabajo social debería ser solo casos grupo y comunidad y los clásicos, etc. Yo digo que no, que incluso el trabajo social tendría que ser una transdisciplina, utilizar las teorías para generar el diagnóstico que implica una observación particular de cada uno de los síntomas, que en una lógica transversal me va a ayudar a entender cuáles son las regularidades, las situaciones que están de fondo. Entonces, se trata de construir un modelo a partir de la información que se obtiene, que se trabaja, etc. Bueno, instrumentos de diagnóstico institucional. Hay muchos, yo menciono solamente 4 y muy rapidito porque esto me lo llevo como 6 horas de trabajo normalmente en otros contextos, pero hay una cosa que se llama mapa de control estratégico, que tiene el presupuesto que no hay que mirar la complejidad de toda la institución, sino hay que saber, como si fuera acupuntura, los puntos dentro de la institución que tenemos que observar para poder controlarla.
desde el punto de vista de lo que se quiere realizar. Y eso nos sirve como referentes de observación para hacer un diagnóstico. Entonces miremos si en esos puntos algo le duele a la institución, de forma metafórica, para tratar de entender qué le está pasando. Identificación de los grupos meta, que es otro instrumento, el ciclo de vida de las instituciones y el análisis FODA. Voy a explicar brevemente cada uno de ellos. Pues el mapa de control estratégico dice, no hay que mirar toda la institución, solo miren 4 cosas básicas. Si miramos esas 4 cosas, más o menos ya la libramos. Presupuestos y finanzas. Todos los proyectos sociales, todas las instituciones necesitan proyectos y finanzas. Tiene que ver con la economía, tiene que ver con las posibilidades económicas de hacer lo que están haciendo. Entonces, algunas reciben financiamientos del Estado, otras no, otras se complementan con cuotas de pago, etcétera, etcétera, etcétera. Pero todo tiene, entonces, donde hay que mirar en las instituciones es cómo están presupuestando. Y ahí podemos encontrar muchos espacios de oportunidad desde el punto de vista de entender qué está pasando. Sobre todo si miramos organizaciones de la sociedad civil, pues la vulnerabilidad de las organizaciones depende de los financiamientos que reciben por los proyectos que concursan. ¿Qué finanzas tienen? Finanzas, cómo manejan, qué reciben, etcétera, qué si dan servicios, cuánto cuestan, cómo está eso en el mercado, etcétera. Entonces, esa es una cosa que hay que mirar. La otra tiene que ver con los sujetos o los beneficiarios con los que se trabaja. Es decir, la institución realmente responde a los intereses y a las necesidades de los sujetos con los que trabajamos, que tiene que ver mucho con la calidad, que el concepto de calidad es la distancia que existe entre la expectativa del cliente y lo que realmente recibe. Pensemos que nosotros trabajamos en instituciones que tienen clientes, que son nuestros beneficiarios. ¿Cuál es la expectativa de ellos cuando vienen a la institución? ¿Y qué se llevan? Entonces hay que reflexionar y meterse en la subjetividad, como lo dijimos hace rato en relación a los problemas, de las personas con las que trabajamos para ver si ellas realmente están recibiendo lo que esperan. Y eso nos da otro campo de oportunidad para reflexionar desde el punto de vista del diagnóstico qué tenemos que cambiar y qué tenemos que modificar. Pensando en que son sujetos que tenemos que empoderar, que construir, que ciudadanos que impulsar, etc. El tema de la profesionalización de todo el personal de la institución. Eso quiere decir, por ejemplo, que deberíamos tener un diagnóstico para saber qué necesidades formativas tiene el personal que tenemos y dónde estamos. Y hacer un plan de formación. O sea, yo, Manuel Velasco, que trabajo en la UNAM, en trabajo social, en el departamento de prácticas, que sé, que domino profesionalmente, pero que necesito dominar, porque hay un tramo entre lo que sé y lo que necesito, según la expectativa de la institución, de acuerdo a mis funciones. Entonces, ¿cómo vamos mirando aquí en particular al personal implicado en las instituciones y cómo hacemos que este se desarrolle, crezca, se fortalezca, porque eso va a fortalecer la institución y va a impulsar la institución, ¿sí? Y después todo lo que tiene que ver con los procesos internos. ¿Cuáles son los medios, los métodos de los servicios que nosotros ofrecemos, los tiempos, las herramientas, los instrumentos que están implicados en los servicios para que nuestro beneficiario tenga lo que necesita, de acuerdo a su propia expectativa? Pues esos son como 4 puntos estratégicos, se llama mapa de control estratégico, que está mucho más detallado, pero ahora solo menciono así como para decir, hay 4 referentes. Los grupos meta, que es un poco tratar de pensar en función de la misión de la institución, es para quiénes deberíamos de trabajar y quiénes deberían de implicarse en una lógica de articulación en trabajo, sobre todo cuando hablamos de problemas complejos y de problemas sociales. O sea, tenemos que hacernos la pregunta de si nosotros somos los únicos implicados en la solución del problema de los sujetos con los que trabajamos. O si es un problema social, que ahora pensamos desde la epistemología de la complejidad, que todos los problemas sociales son entrelazados, entramados,
que solucionar la pobreza está íntimamente vinculado con la violencia y con la falta de oportunidades y la accesibilidad o no a la escuela, etc. O sea, hay un entramado de situaciones donde esta perspectiva de atender problemas en una forma aislada no soluciona nada, sino que tenemos que atender la complejidad, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, ¿quiénes tendrían que estar implicados? No para hacer lo mismo que hago yo, pero para complementar el servicio, etc. Entonces, la institución, ¿quiénes en el campo político, social, comunicación, proveedores, bancos públicos, clientes, minoristas, mayoristas, familiares, trabajadores, redes, etc., ¿no? En función de lo que estamos haciendo, las iglesias. El tercer instrumento se llama Ciclo Vital de la Vida de las Organizaciones, que es un estudio que se ha hecho en relación a que todos los proyectos sociales tienen, o todas las instituciones tienen un principio y un fin, y que se puede comparar con la curva de vida de las personas, del desarrollo y la evolución humana. Entonces, hay una serie de conceptos que describen cómo las organizaciones nacen, cuáles son las características más representativas de la institución, cómo se convierte en una institución adolescente y cuáles son las características, cómo se convierte en una institución adulta y cuáles son sus características, y cuándo las organizaciones mueren y cuáles son las características, o se reestructura. Desde el punto de vista de la planeación estratégica es fundamental, porque si yo diagnostico dónde está mi institución, en la que estoy trabajando, sé para dónde sigue y para dónde va. Es ver con anticipación. Entonces preveo qué se necesita hacer de acuerdo a lo que queremos impulsar. Si estoy naciendo, pues voy a fortalecer con reglamentos, con normatividades, con programas, con metodologías, etc. Paso de una etapa espontánea, centralizada, a otra etapa más formalizada, hasta que formalizo procedimientos, tengo normatividades, financiamiento, etc. O empieza toda la parte burocrática de conflictos, malestares, y la institución va a morir. Entonces, desde el punto de vista de mirar a las instituciones y del diagnóstico, entender en dónde está mi institución me ayuda a entender hacia dónde la debo de llevar, de acuerdo a los objetivos, al sueño, a la utopía que me está implicando. Y el FODA, que pues, es muy utilizado, básicamente tiene que ver con dos tipos de reflexiones, una reflexión interna y una reflexión externa. La mayoría de las personas lo hace bien, pero sí es muy importante que se trabaje para definir esta cuestión interna y externa, porque hay mucha confusión en ese sentido. Entonces, fortalezas y debilidades tienen que ver con el contexto interno. Siempre que refiero fortaleza y debilidad, estoy hablando de mi institución, de lo que está dentro de la institución. Amenaza y oportunidad tiene que ver con el entorno. ¿Qué me amenaza allá afuera? En el contexto, en el mercado de las instituciones, y qué oportunidades tengo allá afuera. Entonces, entre lo que pasa dentro y lo que pasa afuera, se pueden hacer reflexiones para construir estrategias o para construir retos. Entonces, si yo tengo una fortaleza aquí y una oportunidad, la potencio y construyo una estrategia que retoma ambas perspectivas. Entonces ahí voy triunfando. Pero si veo una debilidad y observo una amenaza, que hay una alarma grave que necesita ser atendida y modificada ya, porque si no la institución va a ser muy afectada, etc. Entonces se hacen una serie de combinaciones entre fortaleza y amenaza, fortaleza y oportunidad, fortaleza y debilidad, y así sucesivamente. O sea, se hacen varios juegos o se hace una reflexión transversal para hacer todo. ¿Qué cosas podría haber? El diagnóstico de las competencias del personal. Tengo el personal o no competente. Plan de formación, uso de tecnologías, estrategia para incrementar competencias, clima de relaciones, etc. O sea, lo que ustedes digan en función de lo que los otros instrumentos les han arrojado. Entonces, como proceso metodológico, la planeación en general, la planeación operativa y la planeación estratégica parten de pues, una primera reflexión, un diagnóstico, retos, planeación estratégica y la implementación del cambio. Y ahora me voy
principio. Ya, vamos a la parte final. Entonces, planeación operativa. Vamos a ver un poquito sobre gerencia, pensando en la función del trabajo social, planeación operativa, y ya vimos esto. Pues, ¿qué es gerencia social? Pues es el encargo que ocupa el responsable de una organización y que tiene como función principal la coordinación de todos los recursos institucionales existentes con el fin de lograr los objetivos establecidos. ¿Cuál es la intención de que yo les hable de gerencia social? Que esta sea una función de trabajo social. Que esta sea una función de trabajo social. ¿Qué quiere decir? Que nosotros no tenemos que ser los operadores. Tenemos que proyectarnos a la gerencia. Tenemos que ser los que visualicen los generales de los proyectos sociales, que son los encargados de la organización y que tienen el fin de mirar los recursos para cumplir los objetivos establecidos. ¿Qué es planeación? Eso es planeación, como lo hemos visto. Se realiza a través de un proceso administrativo, que también ya lo vimos en las primeras diapositivas, ¿no? Que es planeación, organización, dirección y control. Todo eso lo pueden hacer ustedes. Implica el conocimiento interno y externo, como el FODA, ¿no? de la institución, sea privada, de la sociedad civil o del gobierno. Administra y aplica saberes vinculantes que permiten la administración de los recursos para generar resultados. Da mirada específica a la preparación del personal que está detrás de las organizaciones y a la operación de los programas sociales que se van a aplicar. Construye sujetos sociales que reconozcan sus realidades con un compromiso responsable y ético. O sea, planear, gerenciar, implica comprometerme, meterme en el mano a mano, en el hombro a hombro con la institución, para cargar la institución. Implica dejar de lado posturas pasivas, que habrá que decirlo, también hay colegas que dicen, pues yo prefiero que me digan qué hacer. Bueno, hay otros que dicen, yo prefiero decir qué hay que hacer. Eso depende de cada uno. Para el encargo social asumido. Implica definir el propósito y objetivos de las iniciativas de la organización y las prioridades a lograr. Es decir, yo defino qué se hace. No espero que me digan qué se hace, yo defino qué se hace. Es hacer que los saberes sean efectivos para enfrentar problemas y demandas con la finalidad del cambio social. Se trata de tomar decisiones, entre ellas planear, organizar, llevar a cabo acciones de acuerdo a las prioridades definidas. Es prever y controlar, guiando los procesos de la organización. Planear, ¿se acuerdan? Que era la bolita mágica, prever, actuar anticipadamente. Eso es gerenciar. Hacer planes para obtener y mover recursos para actualizar los resultados deseados. Y, sobre todo, el gerente tiene que asegurar la supervivencia y el desarrollo de la organización a través de la aplicación de proyectos, programas y planes. Que la institución sobreviva, que funcione. Bueno, ya finalmente planeación operativa, que es de una planeación estratégica que tiene un solo camino, ancho, más articulado. ¿Cuáles son los diferentes caminos que vamos a tomar para la aplicación de esta en una lógica institucional? O sea, no hay caminos perdidos, cortados. De la planeación en general, estratégica, surgen las diferentes posibilidades de caminar. Bueno, la planeación estratégica, un poco comparando entre ambas, ¿no? Hace la pregunta si hacemos las cosas correctas, y la planeación operativa si las hacemos de la manera correcta. Un poco para diferenciar. Están implicadas. Esta corresponde a esta. Y esta inspira a esta. Pero tiene enfoques diferenciados. Esto pregunta si hacemos lo que queremos hacer, lo que necesitamos hacer de acuerdo al encargo de la sociedad. Y aquí sí lo estamos haciendo bien. Entonces, la planeación estratégica tiene como responsables de la planificación normalmente son los mandos altos o medios, la gerencia y la presidencia, y en el caso de la planeación operativa son técnicos y entidades operativas.
El horizonte de planeación es a largo plazo, a mediano plazo, y aquí es a corto plazo. Secuencia de planificación es extraordinaria, regular, es decir, no se está haciendo en cada ocasión, sino se hace en momentos específicos o coyunturales, y esta es regular, se tiene que hacer periódicamente. Normalmente se habla de la planeación operativa anual. Los objetivos pues implican el desarrollo de estrategias sobre la vivencia, el desarrollo y la orientación de la institución hacia dónde se quiere ir. Y aquí está orientado a realizar estrategias en las entidades operativas para la ejecución y la organización de los recursos. Las implicaciones: utiliza muchos recursos, es difícil de cambiar y es de alto riesgo. Si algo aquí se cambia, todo lo demás se acabó. Porque necesita un ajuste en todas las partes. Eso implica aquí un sistema de monitoreo a corto plazo, que implica también la posibilidad de hacer correcciones. Plan B, plan C, de acuerdo a las posibilidades. La planeación operativa anual es un proceso de pensamiento que implica valorar alternativas. ¿Se acuerdan del esquemita que les presenté atrás? Opción 1, opción 2, opción 3, etc. Planear las soluciones, definir las metas parciales, actividades y ámbito de organización, coordinar el trabajo conjunto, prever y evitar los conflictos o elaborar planes alternativos y soluciones a esos conflictos. Plan B, plan C, etc. ¿Qué es una estrategia? Proviene del griego stratos, de ejército, de gen, conducto o guía. La palabra estrategia significa literalmente la guía de los ejércitos. Vamos a guiar a los ejércitos. Es un conjunto de acciones articuladas que se lleva a cabo en diferentes niveles para lograr un determinado fin. ¿Qué es un objetivo? Es un fin último al que se dirige la acción u operación, que es el resultado o sumatoria de una serie de metas y procesos. Es lo que implica al individuo a tomar decisiones para perseguir sus aspiraciones. Es el elemento que identifica la finalidad hacia la cual deben dirigirse los recursos, los esfuerzos, los procedimientos, etc., para el cumplimiento de los propósitos. La estructura de su redacción, nuevamente, es el qué, cómo y para qué. ¿Qué es una meta? Para definir una meta hay que describir el contenido, volumen de las actividades y el tiempo que se requiere. Entonces, el ejemplo, decir que voy a hacer una dieta, no es una meta, es una intención, una buena intención. Una meta es que al 1 de junio voy a reducir mi peso en 5 kilos. Y esa foto es mía. Entonces es importante en la planeación operativa entender que no es rígida. En muchas ocasiones decimos, ¿sabes qué? El instrumento dice que en tal fecha, sí, pero en lo social no controlamos nada. No controlamos nada. Entonces, no debe ser rígida, no es posible prever todo lo que se desarrolla. La planeación trabaja con estimaciones y las estimaciones siempre son estimaciones. En realidad, son intenciones que vamos a echar a andar, que vamos a tratar de que concreten, pero siempre se pueden modificar. Entonces ya lo vimos, ¿no? La planeación operativa anual implica partir de un diagnóstico, definir lo que se puede o no se puede hacer, definir las estrategias, definir objetivos y metas, definir cómo se va a supervisar y cómo se va a cuidar que eso se realice adecuadamente, para formular opciones, un listado de opciones que se tienen que analizar y que se tienen que seleccionar para entonces construir la mejor propuesta, ¿no? Y la planeación operativa, sobre todo pensando en esta articulación con la planeación estratégica, ¿no? Puede estar compuesta por proyectos o por programas, o un plan que tiene programas y que tiene proyectos. Entonces aquí hay como una estructura, ¿no? Un plan, un proyecto A, B y C, donde este proyecto tiene subproyectos A y B, acciones y subproyectos, ¿no? Subactividades.
Pues bueno, es una forma de desmenuzar en una forma articulada, ¿no? Desde la idea general estratégica hasta las pequeñas acciones que se van derivando y van conectando para que éstas no se desvíen de lo que estamos construyendo. Y bueno, hay muchos formatos, es un formato, ¿no?, de que se puede utilizar para el tema de los recursos, proyecto 1.1, actividad que se llama diagnóstico de necesidades, subactividad, entrevista a grupos de jornadas, tiempos, 2 semanas, 10 días, recursos, 4 coordinadores, voluntarios, observaciones. Es necesario, O sea, son instrumentos que me ayudan a desglosar esa preparación de la acción que se va a realizar. O esta otra estructura que me ayuda a conectar para no perderme de acuerdo a lo que se ha determinado como objetivo. Objetivo, actividad, bueno, aquí tendría que ser meta, actividad, responsable, tiempos y costos, ¿no? Que ahí se mete el tema de los dineros, poniendo el énfasis de la redacción en el qué, cómo, para qué, y la meta, que implica la medición de tiempos y volúmenes de lo que se va a entregar. Ese es otro formato, como cronograma anual, ¿no? La actividad o proyecto, las iniciativas que se van a realizar, los meses y observaciones para cada uno de ellos. El mismo formato, pero con otra presentación. Y ya. Bueno, ahí me parece que es lo que tengo para compartir con ustedes. ¿Alguien tiene alguna duda, comentario? Yo en relación, bueno, regreso, es que sí tengo la duda. Cuando estamos estableciendo ya un proyecto que se extraña nuevamente en una organización estratégica, a la hora de redactar las metas, yo me quedé en que teníamos que redactar metas al 100% siempre, y que ya después en tu evaluación, en tu sistematización, si no alcanzabas ese 100%, tú explicabas el por qué solamente habías alcanzado el 80%. Mi duda es, ¿se sigue aplicando esta situación? ¿Hay una forma diferente de redactar metas? O sea, no hay un criterio estandarizado para la categorización de la meta como tal. Ajá. A lo que se refiere la meta, déjame checar. Tiene que ver básicamente con la identificación del volumen de las actividades o el volumen de lo que se va a producir, la cantidad en ese sentido y los tiempos establecidos. Entonces, por ejemplo, si yo me propuse bajar 5 kilos, ese es mi 100% de esa meta, pero bajé 4. Quiere decir que alcancé mi 80%, no alcancé el 100%. Esa sería la lógica en la medición en relación a un porcentaje. O sea, como es una cuestión numérica, tiene una valoración numérica. En relación al tiempo, dije que me iba a llevar 5 días, no, me llevé 8 días, me llevé más tiempo del que me había programado hacer. Eso quiere decir que me aventé un 60% más del tiempo que había pensado. Ese tipo de parámetros sirven para hacer una valoración de la iniciativa en relación a cuáles son las cosas que yo me propuse hacer y cuáles son los alcances. Pero esta meta 1 puede estar acompañada de una meta 2, que también se tiene que valorar, porque es una cuestión numérica como 100%, y cada meta se valora a lo interno como 100%. ¿Cuáles son los alcances? Pues 80, 30, 20, 5%, 0%, etc. Es así como yo entiendo que se tendría que hacer, pero no hay una cuestión estandarizada. Eso sí es una cuestión numérica, por lo tanto, su valoración tiene que ser numérica en relación a lo que nos hemos propuesto. Puede ser que en esta lógica de recomendar, son siempre estimaciones. O sea, puede haber cosas que realmente me equivoqué completamente, porque hacer una entrevista con una persona pensé que me iba a llevar 5 minutos y resulta que me llevé 3 horas. Sí. ¿Qué quiere decir? ¿Que estoy trabajando mal? No.
que estime mal. Tengo que hacer un ajuste en la construcción de mi meta para que las actividades sucesivas, mi alcance sea correspondiente a lo que estamos programando. Por eso decimos que las metas siempre se tienen que ajustar entre las definiciones. En principio se decía pues, a lo posible. El tema de calidad después tiene que ver con esta cuestión de las metas, que es tratar de estandarizar, de acuerdo al mercado, lo que esa meta puede implicar ser realizada por otras personas o por otras instituciones. Entonces, por ejemplo, nuevamente la cuestión del cuestionario. Bueno, yo me tardé 6 horas, pero mis compañeras ya han hecho muchas entrevistas a población callejera y ellas se tardan 25 minutos. Quiere decir que sí, ahí sí, soy yo el que está mal, en una forma comparativa y estandarizada de la misma actividad con el mismo tipo de población realizado por otra persona. Entonces tenemos que sacar estándares de las acciones que nosotros realizamos para medir la meta. Y nuevamente remite a una interpretación cuantitativa. Sí. Nuestro, dice, a 37 años, lo vuelvo a repetir porque ya no lo puedo creer, de ejercicio profesional, sigo pensando que nosotros tenemos que enseñarle nuestros sueños a todos los compañeros de las diferentes disciplinas con los que trabajamos. Aun cuando esto sea tan complicado, mire, en salud hay un verticalismo de toda la vida. Yo empecé en el 79 a trabajar en salud, me fui a otras dependencias y regresé en el 2005 a salud, y el verticalismo sigue ahí latente. Sí. Ahí el que manda es el médico, el que dice la última palabra es el médico, pero si nos dejamos, si no les mostramos nuestros sueños, nunca. Y una forma de mostrar nuestros sueños, cuando uno está en el operativo, así, es haciendo un proyecto, una planeación operativa, presentando el proyecto y ejecutándolo, ahí donde estoy. Hoy me tocó 6 meses estar en lactantes, porque así es en los hospitales del gobierno, desde cada 6 meses le dan a uno un servicio. Pues hoy yo aplico un proyecto de trabajo yo lo hago por un año, porque voy a ir a otro servicio allí, pero lo vamos a aplicar. Es hacer planeación operativa. Si me toca estar en la estructura, en los puestos de confianza, mostrarles cómo nosotros sí sabemos hacer planeación estratégica y planeación operativa. Y esa es una forma de hacernos visibles. Yo digo que nosotros los trabajadores sociales en México no logramos hacernos visibles porque le sacamos a eso, lo que ustedes hacen, sociales, a esos ejercicios de hacer la planeación y obvio, ejecutar lo que te proponen, los sueños que son maravillosos de nuestros sueños, de nosotras y nosotros y los trabajadores sociales. Sí, y ahí pues decir que ya está escrito, pero entonces hay que convertirlo no solo en el sueño, sino en la obra, que la planeación es una de nuestras funciones y es un campo de oportunidad para mejorar las expectativas de trabajo y también pues, de salarios que podemos tener en lo social. Entonces, pero en ocasiones no nos miramos y no nos sentimos parte de, como si no nos combinaran, como si fuera algo completamente ajeno. Pero exactamente ahí hay una puerta que nos puede abrir muchas más y tener otro tipo de actuaciones dentro de la sociedad. Entonces es fundamental. Pero la planeación no como un acto mecánico, sino la planeación como este sueño, como esta proyección, ¿no? Pero mirada por las teorías, alimentada por las metodologías, con los procedimientos para que tengamos como resultados mucho más efectivos, ¿no? Ahí está todo el reto. Reina Zamarrón dice: imagino, estoy en la institución de salud y deseo hacer una planeación estratégica. Inicio con los pasos, pregunta del diagnóstico institucional. Me lleva a la planeación operativa y quien lo implementa es la gerencia social. Ese es el punto 1. Y el 2 es: ¿en dónde puedo conocer el modelo ECO2? Muchas gracias. ¿El modelo qué? ECO2. Hay una
página en internet que se llama Centro Cáritas de Formación, así lo buscan, y hay muchos materiales ahí producidos que se pueden bajar, publicaciones que hemos hecho de los trabajos realizados, ahí se pueden bajar, y en ese momento no estamos abriendo formación, pero es uno de los temas que tenemos con el maestro, a ver si podemos armar una propuesta formativa aquí con ustedes y trabajar con el modelo ECO 2, ¿no? Es algo que tenemos pendiente. Y lo otro es que exactamente lo decimos, o sea, hay planeación que es vertical, que sobre todo la que tiene que ver con las estructuras institucionales que son del Estado, son imperativas, o sea, no hay cuestionamientos, ahí lo hacen los responsables, los que tienen los nombramientos, etc. Y después hay una serie de aplicaciones en el sector salud, pues es parte de eso, a menos que sea una acción de salud privada, ¿no? Como CIMI o otros, no sé, pero hay otras alternativas. Pero ahí sí hay que responder a lo que ya se está construyendo, pero es un poco el ejemplo del sistema penitenciario. Es muy probable que no se pueda hacer una planeación de toda la institución, pero sí se puede hacer una planeación del área que nos compete y que nos corresponde. Entonces la metáfora de la planeación estratégica, si bien es cierto que trata de mirar a todo el contexto institucional global, después puede tener efectos en un espacio particular, que es el que nosotros dominamos. Y funciona y nos va a ayudar y nos va a dar con muchas pistas. O sea, no quiere decir que entonces nos ponemos en esta parte rígida de que, pues, como no es con toda la institución, ahora no se va a poder hacer. Hay planeaciones que, bueno, también se puede llamar planeación táctica, ¿no? En el sentido que no mira todo, pero mira algunas partes que nosotros sí dominamos, que responden a una crisis, a una emergencia, a una oportunidad en el contexto social, etc. O sea, si bien es cierto que la planeación estratégica nos trata de diseñar algunas líneas en relación a la construcción del futuro, finalmente, desde cuando vimos la etimología de planeación, siempre se refiere a la construcción del futuro. Más corto, más largo, pero siempre se refiere a eso. Es decir, siempre en una cuestión prospectiva de cómo podemos alcanzar lo que nosotros deseamos. Pues bueno, hay diferentes oportunidades. A lo mejor no en el sector salud, no estrictamente la planeación de todo, pero si la misma lógica se utiliza para las áreas en las que sí tenemos dominio, pues eso ya es un gran aporte. ¿Alguien más? Oigan, le damos un aplauso al maestro. Pues, a nombre de la red y del maestro Eli, pues le agradecemos el haber venido a impartir este módulo de planeación. Y bueno, le debo la constancia porque no me son en Perú. No la puedo firmar. Bueno, muchas gracias, maestra. Y bueno, nosotros nos vemos dentro de 15 días con intervención social y procuración de fondos. Que tengan buena noche. Gracias. Gracias. Pues muchas gracias. Nos estamos viendo. Sí. Claro que sí.